Hola a todos, mi nombre es Madison Sid, soy enfermera, docente de la carrera de enfermería, sede de Los Ángeles, y en esta cápsula les voy a hablar de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Como introducción y con un enfoque epidemiológico, podemos decir que la trombosis venosa profunda, TVP, y el tromboembolismo pulmonar, TEP, son patologías relacionadas con la formación de coágulos sanguíneos que pueden generar graves complicaciones en el sistema circulatorio. La TBP se produce cuando un coágulo se forma en las venas profundas, generalmente de las extremidades inferiores, y puede desplazarse hacia los pulmones, provocando una condición grave y altamente mortal conocida como TEP. La epidemiología de estas condiciones muestra que, aunque se puede presentar en cualquier grupo etario, los factores de riesgo aumentan con la edad, la inmovilidad prolongada, la obesidad, antecedentes de trombosis previos, ¿cierto? Trastornos genéticos y hereditarios, como por ejemplo la trombofilia. Se estima que la enfermedad tromboembolítica venosa, y este término, ¿cierto?, incluye tanto la TBP como el TEP, afecta aproximadamente a 10 millones de personas cada año en todo el mundo. El TEP, que es esta condición altamente mortal, es una complicación frecuente, ¿cierto?, de la TBP. Su mortalidad varía entre el 10 y el 30% en los primeros 30 días de producido el evento si es que no se trata en forma adecuada. A nivel país, podemos decir que la prevención de las enfermedades tromboembolíticas, ¿cierto? Ambas condiciones, está en aumento, se está protocolizando bastante en la prevención, sobre todo con el uso de anticoagulantes profilácticos, ¿cierto? En pacientes de alto riesgo. La implementación de programas de movilización temprana, ¿cierto? Post cirugía, pero lamentablemente las tasas de diagnóstico temprano aún son bastante preocupantes. En relación a la fisiopatología, podemos decir que la trombosis es el proceso patológico en el cual se forma un trombo o coágulo de sangre en un vaso que obstruye parcial o totalmente el flujo. Su formación sigue los principios, como vemos acá, de la triada de Virchow, que describe los tres principales factores de la trombosis. Dentro de las alteraciones del flujo se destacan la inmovilidad, ¿cierto? Cuando una persona permanece inmóvil durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo, durante un viaje en avión o un periodo de recuperación de una cirugía donde la persona tiene que estar con encamamiento, ¿cierto? Durante un periodo prolongado, puede experimentar alteraciones del flujo sanguíneo que van a aumentar el riesgo de padecer una trombosis. Otro factor, ¿cierto? Sería, otra alteración es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede causar una disminución del flujo sanguíneo, lo que puede, a su vez, ¿cierto?, aumentar el riesgo de una trombosis. Y también tenemos las venas varicosas, ¿cierto?, que pueden causar una alteración del flujo sanguíneo, aumentando también el riesgo. Esto sería eh, con relación a la alteración del flujo sanguíneo. Las lesiones del endotelio, en cambio, las principales son las que se dan a raíz de un trauma, como por ejemplo un golpe o una lesión que pueda causar un daño en el endotelio, provocando el riesgo, ¿cierto?, de presentar una trombosis. Hay infecciones también, infecciones como la sepsis, que pueden causar daño endotelial, aumentando el riesgo, y algunas enfermedades inflamatorias, ¿cierto?, como la artritis reumatoidea, y algunas otras enfermedades inmunológicas, ¿cierto?, que pudiesen ser factores precipitantes. En relación a la alteración de la coagulación, tenemos deficiencia de antitrombina, por ejemplo, que va a llevar, ¿cierto?, al aumento del riesgo de padecer una trombosis
a raíz de la falta de esta proteína que regula la coagulación. Otra alteración de la coagulación es el síndrome antifosfolípido, ¿cierto? De antifosfolípidos, que es un trastorno que aumenta el riesgo de trombosis debido a la presencia de anticuerpos que afectan a la coagulación, que es caso contrario a lo que pasa con la deficiencia, ¿cierto? Y el uso de anticonceptivos orales, que es el uso de anticonceptivos en edades fértiles, ¿cierto? Sobre todo en pacientes mujeres o en pacientes mujeres, ¿cierto? Que está demostrado que provoca algunos cambios en la coagulación. Ahora, es importante destacar, ¿cierto?, que la tríada de Virchow no es una lista exhaustiva ni determinante, porque hay varios otros factores que pudiesen construir o llevar, ¿cierto?, al desarrollo de una trombosis eh, venosa. Ya, en la diapo actual entonces vamos a ver las fases del proceso de formación del trombo, que comienza con la activación del sistema de coagulación, ¿cierto? O el daño endotelial, que bueno, a modo de introducción, ¿cierto? El endotelio es la capa que reviste el interior de los vasos sanguíneos y su lesión puede ser causada por diferentes factores, como vimos en la diapo anterior, como por ejemplo traumas, inflamación, infecciones, cirugías. Y bueno, esto va a exponer el colágeno subendotelial y el factor tisular, desencadenando la activación de las plaquetas y la cascada de coagulación. Dentro de la adhesión y activación plaquetaria, ¿cierto? Es importante destacar que las plaquetas se van a unir al colágeno, ¿cierto? Expuesto mediante los receptores. Y una vez que esta adhesión se produjo, las plaquetas se activan y liberan sustancias como ADP y tromboxano, ¿cierto? Que es el A2, y serotonina, que amplifican, ¿cierto?, la activación y el reclutamiento plaquetario para pasar a la otra fase, que es la agregación plaquetaria y la formación del tapón. Aquí las plaquetas, ¿cierto?, se activan, se expresan también en el receptor, que permite la unión de fibrinógeno y favorecen la formación de este tapón plaquetario primario, es decir, este tapón, si bien tiene la capacidad de detener la hemorragia inicial, no está todavía estable. Por lo tanto, se da paso, ¿cierto?, a la activación de la cascada de coagulación y la formación de esta sustancia que va a servir, ¿cierto?, como pegamento y que va a dar la firmeza a este coágulo, ¿cierto?, que es el factor tisular eh, mediante la fibrina y que presenta dos vías principales, que es la vía extrínseca, ¿cierto?, iniciada por el factor tisular, y la vía intrínseca, que es la activada por el contacto con superficies cargadas negativamente. Ambas vías, eh, ¿cierto?, tienen la capacidad de unirse en la activación del factor 10, que convierte la protrombina en trombina. La trombina va a convertir el fibrinógeno soluble en fibrina insoluble, estabilizando el coágulo y formando ya este tapón hemostático definitivo. La siguiente fase, ¿cierto?, es la retracción y estabilización del trombo, donde el coágulo se contrae, ¿cierto?, gracias a la acción de la miosina y lactina de las plaquetas, e incorpora la fibrina adicional para fortalecer la estructura de este trombo. Tenemos también la etapa de resolución, que es la fibrinolisis, o fibrinolisis es el nombre más conocido. El otro es persistencia del trombo, pero para nuestra cátedra la vamos a dejar como
fibrinólisis, ¿cierto? En condiciones normales el cuerpo tiene la capacidad de disolver un trombo mediante este proceso, que es la fibrinólisis, donde la plasmina tiene la capacidad de degradar la fibrina. Si la fibrinólisis no es eficaz, el trombo puede persistir, ¿cierto? Crecer y ocluir en mayor cantidad ese vaso sanguíneo, provocando esta trombosis venosa profunda y un posterior, ¿cierto?, tromboembolismo pulmonar. En cuanto al diagnóstico y a las herramientas que se utilizan para realizar el diagnóstico tanto de la trombosis venosa profunda como el tromboembolismo pulmonar, como vemos acá en la diapo, eh, encontramos la ecografía Doppler, que es una prueba de imagen que utiliza ondas sonoras, ultrasonidos, ¿cierto?, para evaluar el flujo sanguíneo y detectar la presencia de trombos, principalmente en las venas profundas. Después tenemos el dímero D, que es este fragmento de proteínas que se libera cuando los coágulos de sangre se descomponen, o sea, este proceso que conocemos como fibrinólisis. El dímero D elevado indicaría entonces que ha habido la formación, pero también la disolución de coágulos en el cuerpo. En cuanto a la flebografía, esta es una técnica que utiliza rayos X como una radiografía común, ¿cierto? Y sirve para poder identificar el lugar, ¿cierto? La ubicación mediante una imagen que nos mostrará la obstrucción en la vena y que confirmaría la presencia de una trombosis venosa profunda. Para la detección de los TEP, el más común vendría siendo el TAC o angiotomografía pulmonar, ¿cierto? Pero a diferencia de la flebografía, utilizaría medio de contraste. La idea, ¿cierto?, de utilizar este medio de contraste es poder obtener imágenes detalladas de las arterias pulmonares. Esta permitiría identificar si hay un trombo y cómo se está dando esta obstrucción, incluyendo la densidad que esté presentando. La gamografía pulmonar es una técnica que se está utilizando cada vez más y esta herramienta, ¿cierto?, utiliza pequeñas cantidades de material radiactivo para poder estudiar este flujo pulmonar. Bueno, este material radiactivo, ¿cierto?, se va a distribuir a través de los pulmones y luego se utiliza una cámara especial para poder detectar la radiación a través de la creación de imágenes que muestran áreas que tengan, ¿cierto?, el pulmón con baja perfusión y por lo tanto indicaría la obstrucción debido al trombo. ¿En quiénes se utiliza más este examen? En aquellas personas que tienen restricción, ¿cierto?, de utilizar la angiotomografía, como por ejemplo alergia al medio de contraste o insuficiencia renal. El ecocardio o ecocardiografía también es un examen muy utilizado actualmente y esta prueba consiste en la utilización de un ultrasonido para crear imágenes del corazón y poder observar la estructura de este. Este dispositivo se coloca en el tórax para poder emitir las ondas sonoras de alta frecuencia y estas ondas van a rebotar en las estructuras del corazón y se van a convertir en imágenes que van a permitir, ¿cierto?, la visualización del comportamiento del corazón. Aunque no es específico para el tromboembolismo pulmonar, la ecocardiografía es útil para poder detectar efectos secundarios de un tromboembolismo pulmonar, como por ejemplo el aumento de presión en el ventrículo derecho o dilatación, ¿cierto?, también del ventrículo derecho, cualquiera de las dos formas que prefieran decirle. Y esto ocurre, ¿cierto?, cuando el corazón tiene dificultades para bombear la sangre debido a la obstrucción que se está provocando a nivel pulmonar. Ya, las primeras dos imágenes que ven tanto la
superior, ¿cierto? Como la inferior en el lado derecho de la pantalla, corresponderían a la ecografía Doppler, que como ya les comenté es la prueba de elección para detectar la trombosis venosa profunda, y la fluorografía, que es muy útil, pero es menos común debido a la disponibilidad de recursos. O sea, hay que considerar que no en todos los establecimientos se cuenta con estos equipos. Y al lado contrario, ¿cierto? Al lado izquierdo tenemos una angiotomografía pulmonar, que es el principal método para confirmar la obstrucción de las venas. Y abajo una ecocardio, que como les mencionaba, evalúa la función general del riñón y es muy específico, sobre todo en la parte que más necesitamos, ¿cierto? Que es el ventrículo, evaluar el ventrículo derecho en el paciente con TEP. Si se fijan, también coloqué el electrocardiograma, pero el electrocardiograma sabemos que no es predictivo en ninguno de los dos. Eh, ya que en este caso, en el caso del TEP, ¿cierto? Lo que estaríamos evaluando, eh, o para lo que nos sería útil, ¿cierto? Es para ver los efectos secundarios de un TEP. Y bueno, también evaluar el estrés del ventrículo derecho o los signos de insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Mientras evaluamos las señales eléctricas del corazón. En cuanto a la valoración, ¿cierto? De un paciente en el cual tenemos sospechas de un TBP o un TEP, tenemos que estar atentos, como dice acá la diapo, ¿cierto? Principalmente al dolor, el edema unilateral, el aumento de la temperatura en la extremidad afectada, ¿cierto? Y sobre todo en la zona que está afectada, eritema y signo de OMANS positivo. Recordar, bueno, primero, el signo de OMANS, ¿cierto? Es uno de los métodos que se utiliza para poder detectar la presencia de la trombosis, pero debe ser complementado con otros métodos diagnósticos, ya que solo no es confirmatorio. Se debe aplicar, ¿cierto?, llevando a cabo la técnica de forma correcta, y que consiste en posicionar al paciente en decúbito supino, con la extremidad inferior que se encuentra afectada en posición de flexión de 45 grados, como muestra la imagen. Se debe realizar, ¿cierto?, la dorsiflexión del pie, o sea, el examinador debe hacer este movimiento del pie del paciente hacia arriba, manteniendo la rodilla siempre flexionada. Y es importante, ¿cierto?, observar la reacción del paciente, ya que va a ser positivo si experimenta dolor o molestia en la extremidad inferior al dorsiflexionar el pie. Se consideraría entonces positivo si el paciente gesticula o verbaliza el dolor, y negativo si el paciente no experimenta ninguna molestia. Y en el caso del TEP, suele aparecer disnea súbita, taquipnea, dolor torácico, hemoptisis en algunos casos, cianosis, hipotensión, taquicardia y disminución de la saturación marcada. Con el tratamiento tanto para la TBP como para el TEP, tenemos algunos objetivos generales, ¿cierto? Como son evitar que el coágulo aumente de tamaño, prevenir que el coágulo viaje a los pulmones y reducir el riesgo de que la persona presente una nueva TBP. Bueno, vamos a ir describiendo cuáles son como una especie de categorías, ¿cierto? Tratamiento de primera fila, tendríamos entonces los anticoagulantes, que son el pilar fundamental, tanto para la TBP, como les mencionaba, como para el TEP, y que evita el crecimiento del trombo y facilita además su dilución de manera natural.
En esta clasificación o en esta parte del tratamiento tenemos las heparinas de bajo peso molecular, por ejemplo la enoxaparina, la dalteparina, que son las más conocidas, y que se administran por vía subcutánea y suelen utilizarse en el inicio del tratamiento, principalmente en pacientes que tienen una patología, ¿cierto?, que predisponga a la formación del coágulo, por ejemplo, pacientes en tratamiento oncológico o personas que estén con una condición que también facilite la aparición de un coágulo, por ejemplo, las embarazadas. Tenemos las heparinas no fraccionadas. Estas se utilizan en casos graves o cuando se requiera de una rápida reversión del efecto anticoagulante, eh, como por ejemplo en pacientes que están inestables, ¿cierto? Y que están presentando un alto riesgo de sangrado. Tenemos la antagonista también de la vitamina K, que es la warfarina, y generalmente se utiliza en combinación con heparinas al inicio del tratamiento, ¿cierto? Y luego se deja una dosis de mantenimiento. El uso ha disminuido bastante y esto se debe a que ha aparecido, ¿cierto?, una nueva categoría, no es categoría, una nueva línea de medicamentos que son los anticoagulantes orales. Eh, Estos son, se han ido posicionando, han ido ganando lugar, ¿cierto? Porque tienen una fácil manera de administrar, tienen una menor necesidad de monitoreo y tienen menor cantidad también de interacción con otros fármacos, incluso con algunos alimentos. A diferencia de los otros tratamientos donde deben llevar a veces una dieta estricta, ¿cierto? Para no tener interacciones. Después, continuando con lo que les mencionaba como una clasificación, ¿cierto? Tenemos los trombolíticos que están indicados en pacientes principalmente con un TEP masivo o una TBP extensa que tenga riesgo de convertirse, ¿cierto?, en una patología más grave, como por ejemplo la gangrena venosa. Aquí se necesita diluir rápido el trombo y para esto, ¿cierto? Tenemos medicamentos o fármacos más conocidos, que es el alteplasa, eh, el tenecteplasa y como les mencionaba, estos se utilizan principalmente en pacientes con estabilidad hemodinámica, por ejemplo, que estén presentando un TOC o una TBP con un síndrome de flegmasia eh, cerulea dolens, que es una condición médica grave que es potencialmente mortal y que se caracteriza, ¿cierto?, por una inflamación severa y muy dolorosa de las venas y los tejidos circundantes de la extremidad, ¿cierto?, afectada. Después tenemos el tratamiento mecánico, que, bueno, acá tenemos dos eh, tratamientos mecánicos principales. Uno que es la trombectomía mecánica, ¿cierto?, que consiste en extraer el trombo mediante un catéter en pacientes principalmente con contraindicación de trombolisis o también en casos severos. Tenemos también el filtro de vena cava inferior, que consiste en un dispositivo médico que se utiliza para prevenir la formación de coágulos sanguíneos en la vena cava inferior, que sabemos, ¿cierto?, que es la vena principal que lleva la sangre desde las piernas y el abdomen, ¿cierto?, hasta el corazón. Como medidas generales y de soporte tenemos la compresión elástica que ayuda a reducir el riesgo de síndrome postrombótico en la trombosis venosa profunda. Otra medida general, ¿cierto?, es evitar complicaciones trombóticas a través de la movilización temprana y tenemos la oxigenoterapia y el soporte hemodinámico también como medidas generales y de soporte para los pacientes que tienen TEP severo. Ahora, es importante, ¿cierto?, poder prevenir la recurrencia de
de ambas manifestaciones y este sería generalmente a través del tratamiento anticoagulante por periodos prolongados de tiempo, entre 3 y 6 meses, ¿cierto? En pacientes posquirúrgicos o que han sufrido una inmovilización prolongada. Tenemos también pacientes, como les mencionaba anteriormente, que están sufriendo una patología grave, como el cáncer, por ejemplo, o pacientes que presentan trombofilia, y aquí van a tener un tratamiento prolongado o de por vida, por explicarlo de alguna manera, ¿cierto? Sobre todo en el caso de la trombofilia, que va a tener tratamiento con heparina de bajo peso molecular. El cuidado de enfermería en pacientes hospitalizados con TBP buscan prevenir, ¿cierto?, la progresión del trombo, mejorar la perfusión y reducir los riesgos asociados a la anticoagulación y la inmovilidad. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en algunos eh, puntos, ¿cierto?, relevantes que son, por ejemplo, la monitorización y la prevención de las complicaciones. Aquí podemos encontrar la vigilancia del miembro afectado, tenemos que estar pendientes, ¿cierto?, de observar el color, temperatura, presencia de edema, los signos en general de progresión del trombo. Tenemos que en nuestro examen físico, ¿cierto? Poder comparar ambas extremidades para poder detectar el aumento de volumen, la sensibilidad en el paciente o el dolor. Tenemos que estar atentos, ¿cierto?, a la parte respiratoria, evaluar la disnea, taquicardia, dolor torácico, presencia de hemoptisis, controlar la saturación continuamente, los signos vitales cada 4 o 6 horas. Tenemos que estar atentos a evaluar el sangrado, revisar los signos, eh, revisar o estar atentos a la epitaxis, hematuria, equimosis, ¿cierto? Controlar la hemoglobina, el hematocrito, sobre todo en pacientes que están con tratamiento prolongado de anticoagulación. Manejar el dolor y el confort, mantener, ¿cierto?, la pierna afectada elevada para favorecer el retorno venoso y disminuir el edema, evitar manipular o mover de manera agresiva, ¿cierto?, que le pueda doler al paciente, evitar los masajes, la compresión fuerte. Y con esto también vamos a evitar que se pueda desprender el trombo, ¿cierto?, y empeorar la condición o pasar ya a generar un TEP. Tenemos que preocuparnos de, como enfermeros, ¿cierto?, de aliviar el dolor, administrar analgesia. Esto, si viene de resorte médico, nosotros también podemos sugerir la administración. Podemos también proveerle mm, ayudas mecánicas, ¿cierto? Como por ejemplo compresas de agua tibia, con la intención o la idea, ¿cierto?, de poder mejorar el flujo sanguíneo. Tenemos que preocuparnos de prevenir la progresión del trombo, evitar la inmovilización prolongada que les hablaba dentro de la epidemiología, ¿cierto?, que es un tema muy importante ahora intrahospitalario. Fomentar esta movilización del paciente a tolerancia, ¿cierto? Y ojalá con supervisión, ¿cierto?, de un profesional acorde. Y tenemos también la aplicación de las medidas de compresión elástica. Esto es importante, ¿cierto? Y muy utilizado actualmente, teniendo siempre el cuidado de que sea la que corresponde a las necesidades del paciente. En cuanto a la administración de medicamentos, ¿cierto?, sobre todo anticoagulantes, se me había quedado un poquito en el tintero, es necesario poder monitorear con el INR si es que este paciente utiliza warfarina y estar también atento a las reacciones adversas de los medicamentos como la heparina y los anticoagulantes directos. Finalmente, y no menos importante, y muy utilizado por nosotros, la educación, ¿cierto?, sobre la prevención de la recurrencia principalmente
y poder hablarle a nuestro paciente de la importancia del tratamiento, los controles médicos, evitar los estilos de vida no saludables, promover los saludables, evitar el tabaquismo, mantener una hidratación adecuada, etcétera. Los cuidados de enfermería para el TEP se van a ir más por el lado, ¿cierto?, del soporte respiratorio y hemodinámico, manejar la disnea, trabajar, ¿cierto?, sobre la oxigenoterapia, mantener un control continuo de la saturación, siempre observando, ¿cierto?, una saturación igual o mayor a 92%, administrar oxígeno según la necesidad, identificar cuál es la cánula o el dispositivo que va a requerir el paciente. Llevar también una monitorización hemodinámica, controlar la presión arterial, estar valorando signos de shock, llevar un registro, ¿cierto?, de la evolución del paciente en cuanto a taquicardia, hipotensión o algún signo de TEP masivo. Posicionamiento también adecuado de nuestro paciente, mantener al paciente en una posición semi-Fowler, que es para mejorar o facilitar la ventilación, prevenir las complicaciones, vigilar los signos de insuficiencia cardíaca derecha sería principalmente, por lo que podríamos estar siempre buscando, ¿cierto?, edema en miembros inferiores, la distensión yugular, evaluar hepatomegalia. Podemos también mantener el control de la anticoagulación y el sangrado, monitoreo del uso de heparinas o el anticoagulante oral, ¿cierto?, según sea la condición del paciente. Llevar un registro en caso de aparición de hematomas en el paciente, evitar, ¿cierto?, golpes, tomar al paciente de una manera brusca. Asimismo, educar a la familia de que si lo van a movilizar, lo tienen que llevar, no sé, al baño o lo están ayudando con la movilidad pasiva que les mencionaba. Debe ser con cuidado porque el paciente tiene un alto riesgo de quedar con hematomas y evitar las caídas, ¿cierto?, que podrían empeorar mucho la condición de nuestro paciente. Como enfermeros también podemos brindar un apoyo emocional, explicándole el tratamiento al paciente y cuál es la evolución que va teniendo, favorecer un ambiente tranquilo, gestionar un apoyo psicológico si es necesario y importantísimo aquí educar al paciente al momento del alta en el uso correcto del tratamiento anticoagulante y los controles médicos que él debe tener. ¿Cuáles son los signos de alarma para acudir a la urgencia? Como por ejemplo el dolor torácico intenso, hemoptisis, disnea súbita, ¿cierto? Y educar en cuanto a la movilización temprana para evitar las recaídas. Ya para finalizar y bueno, también invitarlos a seguir profundizando en este tema, me gustaría dejar algunas preguntas para reflexionar. Revisen fuentes de información adicionales también para tener una mejor gestión, ¿cierto?, de su aprendizaje. Vamos a partir por la pregunta, eh, ¿por qué la TBP puede convertirse en un factor de riesgo para la TEP? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para el desarrollo de TBP y cómo se pueden mitigar estando, ¿cierto?, en un entorno hospitalario? ¿Cómo la anticoagulación adecuada puede prevenir la progresión de la TBP hacia un TEP? Importantísimo tema, ¿cierto? Importante también tener claro. ¿Y qué medidas de prevención de la TBP podrían implementarse en pacientes postquirúrgicos para reducir la incidencia, ¿cierto?, de estas complicaciones? Eso sería, espero pueden revisar este material y espero también que les haya gustado esta cápsula. Que estén muy bien. Hasta luego.